Buenas noches. Creo que todos los que estamos por acá nos conocemos por lo que estoy viendo. Pero bueno, como la mayoría sabe, mi nombre es Carlos Olivera. Manejo una empresa pesquera uruguaya que se llama Nueva Barca. Operamos esa empresa, una planta procesadora que es capaz de producir unos 100, 120 toneladas de pescado por día y manejamos una flota pesquera, en el caso de nuestra empresa, de 10 buques. Un buque congelador de altura que pesca merluza, buque más grande que tiene fábrica a bordo. Un buque fresquero de altura que pesca merluza también, pero lo trae de vuelta el pescado en cajones con hielo. Y 8 buques costeros que pescan corvina y su fauna acompañante. Son barcos más chicos, entre 18 y 27 metros, que traen el pescado también en cajones con hielo para procesar en las plantas. Entonces, bueno, de la estructura de la industria, la mayoría de los que están por acá la conocen. La pesca en Uruguay industrial tiene 54 buques, 54 buques con permiso de pesca. Del año pasado para acá ya había unos 15 barcos que no estaban trabajando por distintas razones. Básicamente muy golpeadas las empresas por el conflicto del año pasado, ¿no? De esos 54 buques hay dos grandes flotas que se dividen en la flota costera, que es la flota que pesca corvina, que tiene 33 barcos, y la flota merlucera, que tiene 13 barcos. Después el resto son barcos que pescan o merluza negra o cangrejo rojo, hay dos barcos que pescan cangrejo rojo, o un barquito que pesca chernia. Pero es como una flota que está como medio fuera del radar normalmente porque no está metida generalmente en el meollo del asunto pesquero. Y esa es la estructura básicamente que tiene. Los barcos que pescan merluza son barcos que van más lejos, que pescan a más profundidad, alrededor de 300 metros de profundidad, y después los barcos costeros pescan bastante más cerca de la costa, entre las 7 y 12 millas, dependiendo de si está dentro del río o fuera, y hasta 50 millas de la costa, que pescan corvina. Como la mayoría de ustedes sabe, la pesca es un sector que viene en franca decadencia en los últimos años. Pasamos de tener 124 buques en nuestra flota a actualmente estos 54 con permiso. Pasamos de tener más de 30 plantas procesadoras a tener apenas 6 este año. El año pasado cerraron 2 plantas y como les decía, una parte de la flota que ya del año pasado para este no había salido. El año pasado se dio una situación en la cual nosotros, las empresas, la mayoría de las empresas costeras, sobre todo de la corvina, decidimos parar entre el mes de enero y octubre debido a la inviabilidad económica de trabajar fuera de temporada. Ese fue un parate organizado, se le dio seguro de paro a la gente, bueno, como pasa con muchas actividades zafrales. Y lamentablemente después, a partir del mes de mayo, cuando iba a comenzar la zafra, el sindicato paró durante 3 meses y forzó a la firma de un convenio colectivo, que es el que está vigente hoy en día, que se firmó por empresa, que implicaba un aumento del 18% en dólares. Se firmó, además de ser bajo una fuerte presión, hay declaraciones públicas por ahí de que el que no firmaba no salía a trabajar, porque a cambio se pidió 3 años de paz. A partir de que se firmó ese convenio, que fue a fines de julio del año pasado, en el mes de agosto los barcos empezaron a salir, se trabajó continuamente, salvo el parate que se hace a fin de año por las fiestas, hasta el mes de mayo, con también el parate que hacen ellos el 30 de abril, que hacen su asamblea todos los años, digo ellos, me refiero al sindicato, y el día 27 de mayo, intempestivamente, se hace una asamblea de delegados de Barcada y ahí se decide convocar para el día 2 de junio a una asamblea general, pero ya a partir del 27 de mayo no se permitió el zarpe de más ningún barco costero. ¿Por qué? Porque el sindicato estableció que los marineros iban a dejar de hacer una función, que es la guardia de timón, por distintos argumentos que han ido variando a partir de que ha ido evolucionando el conflicto. Esto llevó a una paralización que ya lleva hoy 75, 76 días en medio de la zafra, con pérdidas que rebasan ya tranquilamente los 40 millones de dólares, pérdidas para el país, ¿no? Esto es importante aclarar, no es que las empresas perdieron 40 millones en utilidades, sino este sería el negocio del siglo. Son 40 y tantos millones de dólares de facturación que perdió el Uruguay y que terminan en salarios, en combustible, en plástico, en cajas, en lubricante, en talleres de reparación, BPS, DGI y demás. Entonces, el conflicto se fue complicando en la medida que pasó el tiempo y que el sindicato pasó de decir que no hacían la actividad
a plantarse en la posición de que o subía un tripulante más o no salían los barcos. Es decir, se convirtió en un momento en ese su único objetivo, ¿no? Las empresas, del primer momento, la posición que asumimos fue, con los barcos trabajando y cumpliendo el convenio, se puede discutir cualquier cosa, pero habiendo un convenio vigente con una cláusula de paz que establece un mecanismo para resolución de conflictos, este no lo era, porque no había un detonante, no había pasado nada, fue de la nada que se decidió tomar esta decisión, valga la redundancia, y, eh, y bueno, la idea era estar trabajando especialmente en la temporada, porque iba a ser la segunda temporada, como terminó siendo, que iba a perder el sector y la tercera en los últimos 5 años, con un golpe devastador para un sector que viene bastante tocado, ¿no? En sentido general. Pasó el tiempo y al mes aproximadamente del conflicto, el sindicato, para presionar aún más, hizo entrar a la flota de altura, que es una flota que no tiene este problema de que los marineros hagan las guardias, sino que son barcos que tienen 2 y hasta 3 patrones en el puente, y los hizo volver, barcos que llevaban 10 días afuera, preparados para trabajar 30, 40 días con pérdidas importantes, ¿no? Y bueno, las propuestas que ha habido por parte de las autoridades y demás en este periodo han sido todas básicamente asociadas a cómo hacemos para subir un tripulante más. Cada una de los planteamientos que ha ido haciendo el sindicato, las cámaras los han respondido con argumentos, normativa, con evidencia, tanto el tema que dice que trabajaban 40 horas por día, como el hecho de que no estaban capacitados, que no era su tarea, bueno, y todo eso se ha ido refutando. En algún momento el ministerio dijo que la cláusula de paz no garantizaba que no se hicieran, que no se estaba violando la cláusula de paz, y nosotros le demostramos que sí, que se estaba violando, pero la cláusula específicamente decía que había un mecanismo de resolución de conflicto para cualquier evento. Y bueno, llegamos a esta situación que ustedes habrán visto en el día de ayer, que las empresas ya sin salida, habiendo perdido la zafra y sin un interlocutor válido para discutir, porque convengamos que lo que termina haciendo esto es que no haya con quien negociar algo y que haya alguna garantía de que al firmarlo se vaya a cumplir. Porque mañana se podría negociar cualquier cosa y en una semana se podría estar paralizando la flota de nuevo si es el mismo interlocutor que flagrantemente está violando lo que firmó el año pasado. Entonces las empresas lo que decidimos fue hacer un llamamiento a todas las personas que quieran trabajar en la pesca, que se anoten. Hay una web que ustedes habrán visto, en la cual las personas ingresan con los datos, tanto para personas con libreta de embarque como quienes no las tengan. Lo que hemos hecho es abrir la pesca, romper las cadenas de una forma de funcionamiento que es totalmente inconstitucional e ilegal, en la cual una organización se arrogaba el derecho de decidir quién trabaja, quién no trabaja, cómo se manejan los barcos, cuándo salen, cuándo no salen, y eso nosotros hemos decidido que ya no va más, porque el negocio es insostenible. Es decir, en una reunión que tuvimos recientemente, ayer, decíamos que este fin de semana se estaba muriendo la pesca, que le íbamos a velar, la pesca vieja, y que a partir de la semana que viene se viene la resurrección de la nueva pesca, porque el modelo que estaba funcionando hasta ahora es inviable. Y bueno, esto es un paso inédito, que tiene un montón de riesgos, que tiene un montón de retos con los cuales estamos trabajando en materia organizativa. Estamos caminando sobre lo desconocido, pero si hay un sector que siempre se lanzó hacia lo desconocido, fuimos los marineros, ¿no? Es decir, si alguien capaz tenía en su impronta cultural y de valores hacer algo nuevo y lanzarse a la incertidumbre, somos nosotros. Y en esos trotes andamos, 2 días sumamente intensos, con muchísimas llamadas, reuniones, gente que apoya, gente que critica. Hay mucha alegría en el personal que tiene ganas de trabajar, de las plantas, de los barcos, de los muelles, diciendo al fin el empresariado decidió empezar a liderar una transformación que necesita un sector en el que las personas viven con el temor de quedarse sin ingreso, porque todos los años tenemos entre 40 y 100 días de paro. Entonces eso se acabó, nosotros vamos a empezar a funcionar de otra forma, como empresas normales, y bueno, no, vamos a avanzar en esto, vamos a avanzar con el Poder Legislativo, vamos a avanzar con el Poder Ejecutivo en propuestas para reestructurar todo lo que haya que cambiar y que funcionemos y que crezcamos como tendríamos que crecer. Este es un sector que los estimados nuestros están hablando de unos 500 millones de dólares de exportación por año, más de 10.000 empleos.
Es un sector que, como bien ustedes saben, tiene un impacto directo en personas de bajos ingresos, en mujeres jefas de familia. Es decir, le calza perfecto al Uruguay en sus grandes retos. Y es un crimen y un lujo que el país no se puede dar, que por un grupo quede secuestrado algo que podría darle tanto bien al país, ¿no? Así que, bueno, nada, esa es la exposición en general. Espero no haberlos aburrido y quedo con la primicia de que estamos en este momento llegando a los 3.000 solicitantes para trabajar en la pesca que tienen ustedes acá. Los dejo para si me quieren hacer alguna consulta y demás. Sí, yo quería consultarte en particular, Carlos, bueno, qué respuesta, que entiendo obviamente qué respuesta no, pero qué actitud recibieron por parte del sindicato a raíz de este llamado que ustedes realizaron, que estoy viendo que viene masivamente interesado a la gente, bueno, por las particularidades que tiene el sector y todo. Y luego, bueno, también de parte del Ministerio de Trabajo, qué comunicados, o sea, o qué les dicen, porque bueno, yo escuché a tanto al ministro como subsecretario y a la directora nacional de Trabajo mencionar como que, bueno, entendían que no era una muy buena opción porque estaban como yendo en contra del sindicato y que era una medida totalmente eh, distorsiva. Por eso te A quería ver, escuchar a ver qué les mencionó. el Ministerio de Trabajo y el sindicato no han entendido, yo los escuché anoche, no han entendido en qué situación está todo. Es decir, no han entendido el conflicto, me parece que se han quedado en lo que fue el conflicto los primeros 20 días y no se han dado cuenta de cómo esto se fue convirtiendo en algo que fue un torpedo bajo la línea de flotación de cualquier forma de coexistencia con el modelo que estuvo funcionando hasta hoy en día. Es decir, el ministro de Trabajo, ayer yo lo escuché decir que aquí el conflicto era por un tripulante. No, eso ya pasó. Es decir, nosotros hemos dado el tema del tripulante, la guardia y demás, lo dimos por cerrado y vamos a avanzar sobre otras cosas. Es decir, ya ellos están en una discusión en la que nosotros ya no estamos porque las pérdidas, como les comentaba, a partir ya al día de hoy rebasan tranquilamente los 40 millones de dólares. Y además no hay a dónde volver. Es decir, no hay nadie con quien negociar, no hay nadie con quien discutir. Y cada propuesta que se ha puesto sobre la mesa lo único que hace es seguir en una desconexión total con lo que está pasando. Es decir, no hay garantía de que se va a cumplir un convenio. Básicamente, y se sigue. Además, las últimas propuestas incluso iban con cosas más allá del propio convenio, analizar la adhesión del Uruguay al convenio 188 de la OIT, que es un convenio que incluso está solo firmado por 24 países del mundo. Es decir, es incluso ir más allá de este tema. Entonces, esa discusión se terminó. El sindicato y el ministerio no lo han entendido, siguen esa conversación con propuestas. Nosotros dijimos ya que lo único que íbamos a hacer al ministerio en este sentido era firmar un acta de no acuerdo, como que de este tema se salió sin acuerdo y que cada parte queda librada a hacer lo que entienda, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, sí, me quedó bastante claro y sí, yo he escuchado lo mismo que mencionas vos, escuché, o sea, lo escuché expresarse tanto a Castillo como a Barreto. No sé si hay alguna persona que hace una pregunta, puede pedir micrófono más y se le da. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Te quiero hacer una pregunta. Desde todos estos meses que nos has tenido al tanto de la situación de la pesca, en varias oportunidades mencionaste que la pesca en Uruguay tiene Hola, Se te cortó, Caro, no se te está escuchando. te dejé de escuchar, sí. ahora. Alto y claro. Carlos, bueno, buenas noches a ti, Carlos, buenas noches a todos. En estos meses que tú nos has tenido al tanto de la situación del conflicto que han vivido, tú nos has mencionado que la industria pesquera en Uruguay tiene un alto potencial de expansión, de otro tipo de productos, de otro tipo de formas de producir, de exportaciones. No sé si me seguís hasta ahí. Sí, sí. Buenas Bi- noches, Carolina. Sí, te Bien, sigo. bien. Bueno, planteado en el Ejecutivo, planteado en el Legislativo. ¿Han tenido éxito con esas diversas? Imagino que ya
les han planteado de aquí al futuro como una reorganización de la industria pesquera, me imagino. Si han tenido, mi pregunta puntual es si han tenido repercusión, o sea, si hay tanto en el legislativo como en el ejecutivo representantes que les han, ¿cómo es? Les han aceptado las propuestas, si están en eso. O sea, que mi pregunta es que no sea que, bueno, este conflicto ahora ustedes desde la Cámara de Comercio lo han podido solucionar, sino a futuro y ¿cómo ves tú esto? A ver, hemos tenido oídos receptivos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, en la medida en que ha ido escalando el conflicto y que ha tomado más visibilidad el sector. De hecho, desde que empezaron a asumir los ministros, se le fue pasando. Nosotros tenemos un documento que tiene un grupo de propuestas, que lo estamos actualizando ahora, y se lo fuimos pasando. Pero bueno, como la pesca no estaba en la agenda, más allá de que 3 ministros la mencionaron en su asunción, en su discurso de asunción, yo creo que en este momento es la oportunidad para que todas estas propuestas que nosotros veníamos haciendo hace tiempo, que trabajamos muchísimo el gobierno anterior para presentarle, y lamentablemente no se implementaron. A mí me parece que hay un interés tanto en el legislativo, hasta ahora en el legislativo, sobre todo con legisladores de la oposición, pero estamos abiertos a, por supuesto, hablar con legisladores y vamos a hablar con legisladores de todos los partidos y dentro del Ejecutivo también. Es decir, hay algunos ministros que han mostrado entusiasmo con el sector y me consta en alguna reunión de que se ha estudiado al respecto, ¿no? De que ha habido pienso detrás y que las reuniones no es que han ido a improvisar, de que han leído y que ya están entendiendo mejor lo que es el sector y todo lo que puede dar. Entonces yo soy optimista en ese sentido. Depende mucho. A ver, aquí está pasando algo que no sé si en el Uruguay. Yo tengo un amigo que a cada rato me dice que al Uruguay le ha faltado una burguesía nacional que asuma el rol de liderar la transformación del país, ¿no? Él es una persona muy izquierda y me dice eso. Y aquí lo que está pasando es que, en el caso nuestro al menos, el empresariado, con una evolución más acelerada en los últimos años, ha decidido asumir ese rol. Es decir, de decir, mira, esto hay que cambiarlo, podemos hacer todo esto y tenemos que liderar nosotros, ¿no? Pero me parece que sí, que el timing es perfecto y que toda esta crisis que nos ha puesto al borde de cerrar, ustedes me han escuchado aquí en las conversaciones, todas, cada vez que les he comentado de la situación, lo difícil que ha sido y es. Yo hoy tuve una larga conversación con el CEO de nuestra empresa más grande, cliente, y hay que calmar a mucha gente, hay que calmar bancos, hay que aguantar a todos los proveedores, cheques rebotados, bueno, todos estos líos, los bancos, pero yo creo que es un momento de capitalizar esto y ser antifrágiles y que todo esto que fue algo sumamente negativo, que nos recontra complicó, se convierta en la oportunidad para relanzar la pesca. Y me parece que tanto el legislativo como el ejecutivo la están viendo. Y dependerá de nosotros, de los empresarios y también de la opinión pública que está cada vez más comprometida y que entiende cada vez el tema. La pesca le interesa a más personas, la empiezan a sentir como propia. Y yo veía hoy la publicación del País en Facebook, ya andaba como por 600 comentarios. No sé cuánto engagement nuevamente tiene una publicación, pero yo nunca había visto una con 600. Entonces el tema interesa y me parece que sí, que tanto en el legislativo como en el ejecutivo va a haber un acompañamiento con tironeos, con discusiones, con visiones y demás, pero por lo menos que la pesca se convierta en un tema y que empiecen a caer medidas que nos permitan resurgir. Yo creo que es auspicioso lo que he visto hasta ahora. Hola, 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 buenas noches. Por acá, Mario, Aníbal, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, gente? Buenas noches. Buenas noches a ¿cómo andas, todos. Mario? Bien, ¿y tú, Carlos? Dos preguntas Sí, te voy a hacer porque hemos hablado varias veces contigo por el tema de la pesca. Tú sabes que vivo en La Paloma. Bueno, acá tenemos el puerto desperdiciado totalmente. Pero una de ellas es, ¿qué mercados hoy están a punto de perderse por parte de Uruguay por el tema de este conflicto? ¿Y cuántas cuotas hemos perdido de lo que sería cuotas de pesca que tenemos muchas veces con Argentina para pesca de alta mar? mira, buenas noches, Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Siempre un gusto. A Igual ver, para mí. cuotas que se han ido perdiendo lentamente, a pesar de que ha habido esfuerzos de científicos y demás que a través de papers y de investigación han ido defendiendo las cuotas de grandes túnidos, sobre todo de grandes pelágicos.
se han ido perdiendo cuotas de atún y de pez espada. Tú vives en Rocha, sabes que en La Paloma nosotros llegamos a tener una flota de más de 12 barcos que operaban ahí pescando estas especies y que desapareció completamente justo por problemas sindicales y nunca más volvió a operarse en ese sentido y fue la muerte del puerto, ¿no? Obvio, Entonces, inclusive, sí, te cuento una cortita, la empresa Astra fue una de las que desapareció, que daba trabajo a 500 personas. sí, señor. Entonces, las cuotas que hemos ido perdiendo son las de los grandes pelágicos sobre todo. Después, con respecto a Argentina, en la zona común, no hemos perdido cuotas con los argentinos. Sí ha pasado, pero no por el conflicto específico, sino por nuestra falta de herramientas como país para tener buques de investigación y poder aportar información científica que defienda nuestros intereses. El año antes pasado se perdió casi el 50%, se redujo la cuota para pescar merluza en la zona común. Que a quien más le interesa es a Uruguay, porque nosotros somos los que más pescamos ahí, mientras los argentinos pescan más al sur, sobre todo en sus aguas, ¿no? Entonces, esto no es tanto por tema de conflicto, sino por la incapacidad del Estado de defender yo me atrevo a decir, la soberanía del Uruguay en cuanto a recursos y demás, por no cumplir con la función de tener un buque de investigación, de tener datos y poder rebatir argumentos que alguna contraparte con otros intereses no ponga. Entonces, te diría que es por ahí. Eventualmente, con parates y demás, del otro lado te pueden decir, bueno, si tú no pescas la cuota, la pesco yo, ¿no? Pero bueno, hasta ahora que yo sepa, eso no ha pasado. ¿La anchoita? La anchoita la pescan ellos, pero no porque la cuota sea solo de ellos. Es decir, nosotros no la pescamos y está ahí. Ha habido varios proyectos ahí justo de La Paloma y Harina. terminan no... Para harina, a mí no me gusta, en el caso de la anchoita, como no tenemos la biomasa de que tenemos que hay por ejemplo, en Perú, a mí me gusta, yo la prefiero siempre para consumo humano, ¿no? Me parece mucho más eficiente y demás, pero no quiero meterme en esa discusión, hay quien piensa distinto, pero siempre el freno, en última instancia, el anchoita y para el pulpo y para los pelágicos y para la chernia y para la vieira y para todo, el freno siempre ha sido en primera instancia el tema del gran riesgo de las relaciones laborales, ¿no? Que es una espada de Damocles sobre cualquier empresa. Bueno, De ahí para el no te norte, olvides que sí, acá teníamos la empresa Gremar que hacía el tema del caracol. también Está nosotros desperdiciado tenemos, las algas, por ejemplo, no se hace disecado de algas, o sea, tenemos una cantidad de cosas para explotar y no las claro, explotamos. es que Mario, tenemos el caracol, el trepana, que es un caracol es un caracol invasor, y alguien que me está escuchando por ahí lo sabe, que estoy viendo, pica a alguien ahí que sabe mucho de esto en el Space, y no podemos estarlo procesando y demás, que además es una especie invasora, por también restricciones en los modelos de negocio. Entonces, en pesca podríamos hacer maravillas en capturar, primero en la flota que tenemos hoy en día estamos operando unos 200 días al año y el resto del tiempo se divide en tres, la pérdida de tiempo se divide en tres grandes causas. La primera es el mal tiempo, que es inevitable, pero las otras dos, una es los conflictos laborales, que es la más importante, y la segunda son las averías, que son consecuencia de la desinversión en el sector. Entonces nosotros podríamos tranquilamente trabajar 300 días al año, con 300 días al año aumentando un 50% nuestra producción y en un 50% también el personal empleado. Yo lo subía hoy en un post. La pesca a nivel mundial, las unidades productivas, los barcos no paran, tienen sistema de relevo. Entonces, en lugar de tener 800 trabajadores embarcados como tenemos hoy, insisto, con la misma flota, tendríamos tranquilamente 1.200. Entonces, está todo para hacer, primero, poder explotar al máximo lo que tenemos, la capacidad instalada actual, y segundo, que se empiecen a desarrollar otras pesquerías y con las mismas pesquerías otros productos, que ahí ya empezamos con el resto de los retos que tiene la industria en el Uruguay, ¿no? El costo de la energía, los costos laborales, hay cosas que no son exclusivas de la pesca. Pero bueno, resolviendo las de la pesca, se abre una ventana mucho más grande, ¿no? De cosas para hacer. Totalmente claro lo que dijiste, Carlos. A mí me preocupa porque, ya te digo, teniendo el puerto de La Paloma prácticamente desperdiciado, hoy en día los artesanales están trabajando con 18 buques de pesca.
lo que hacen es pesca sobre todo costera, tú sabes bien hasta cuánto pueden salir, creo que son 65 millas, si no me equivoco, creo que un poco menos, creo que no, un poco menos. Pero aparte no tenemos acá el Puerto de la Paloma actividad, por ejemplo, de barcos de mediana altura. Por ejemplo, hace un tiempo habían venido merluceros a bajar pesca, y fíjate que se hizo 6 días y la gente cobraba 1.500 pesos por día. Y estaban locos la vida. Y después se fueron y no volvieron más. O sea, tenemos totalmente, digamos, desperdiciado un puerto que sería impresionante en el tema de la pesca. Sí, es que el efecto que tiene la pesca en la economía es importantísimo. Es decir, hay toda una cadena de valor. Se genera un ecosistema económico y social, y te diría incluso de conocimiento académico y todo, importantísimo. Hay estimados a nivel mundial de que una persona embarcada genera entre 4 y 7 empleos en tierra. Entonces, el barco, los 5 marineros, los 7, los 8, los 9, los 30, es solo en la punta del iceberg. Hay toda una economía detrás de estibadores, camiones, planta de procesamiento, almacenamiento, empaque, cartón. Es decir, es un sector, pero además que estamos hablando de un recurso renovable, porque la pesca bien manejada, con información científica efectiva y con una gestión responsable, es comida para toda la vida. Es decir, no es algo que sacamos y ya después se acabó. Porque además, si está bien manejado, si se estructuran bien los derechos de propiedad y demás, los más interesados en conservar el recurso serían las empresas pesqueras, porque su principal activo en su balance es el permiso y la cuota de pesca, y si se deteriora el stock, su activo principal pierde valor. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Mario, y la Paloma tendría que ser una maravilla de barco entrando y saliendo, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando para eso. ¿Alguna otra pregunta? Pablo, ¿alguien quiera preguntar? Carlos, Pregúntale. ahora aprovecho a hacerte una pregunta porque ahora con esto que hablaste del efecto en la pesca, yo que mi familia viene del agro, se manejaba, digamos, probablemente de algún cálculo económico, que cada dólar que entraba en el agro tenía un efecto en la economía por 6. ¿Ustedes tienen en la pesca algún estimador de cuánto cada dólar que entra en la pesca influye en la economía? No sé, por 5, por 6, por 7, similar al agro, mayor, menor. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? No, que yo sepa, no. Hasta donde yo sé, no. Sé, decir, los estimados que tenemos hechos están en base a las exportaciones. Y digo exportaciones porque el consumo de pescado en Uruguay es muy bajito, andamos por 7 kilos por habitante por año, que es la media que tenía el mundo hace 60 años. El mundo hoy anda casi por 22 kilos por habitante. Entonces ahí hay un gran laburo para hacer también, Pero ¿no? digo, saber eso, tener un estimado, obviamente no hay cifras exactas, pues te digo que en el agro se usaba mucho como un factor para decir, mira, el agro contribuye al Uruguay, no es solo cada dólar que genera el agro, tiene un efecto por 6 en la economía, en No, transporte, en esto, en lo otro, no sé si alguien claro. parametrizó eso. Debe haber No, algún estudio por ahí. capaz que hay alguno, pero no. Fíjate Pablo, que dime. sí, no, Pablo, yo estaba pensando eso que dijiste tú, Pablo. Hay un tema también, no te olvides que el pescado acá prácticamente se exporta, creo que en forma de directamente, o sea, no hay un valor agregado sobre el pescado, no es lo mismo enlatado, Sí, pero envasado. no es solo eso, ojo, porque el efecto no es solo en el valor agregado al pescado, es en los barcos, los salarios, los aportes Ah, claro, sociales, los claro. mecánicos que te arreglan los barcos, el combustible que se despacha a los barcos, La el cocina, transporte de los insumos implementos, entre los los barcos y alimentos. el puerto, o sea, Exacto, es el efecto multiplicador en la economía, exacto, no necesariamente es valor agregado del pescado procesado, el agro no es carne, es claro. un camionero que te lleva el ganado, es un veterinario que El de te la va a dar balanza, toma. el de los Son las insumos, veterinarias que venden, son los almacenes que venden insumos para las estancias, o sea, veterinario. Sí, sí, tal cual. ¿entendés? Ese Sí, factor, digo, es un factor más amplio, no es el factor solo al pescado. Es decir, bueno, este pescado me da tanto porque no lo proceso. Vos claro. para tener el barco precisás un tipo que te venda insumos, que te venda Ujú, aceite para los motores de los barcos, combustible. tal Entonces hay cual. miles de cosas. Bueno, No, acá no te olvides, Pablo, que tenemos también, que está el Centro Universitario Regional Este, que acá se podrían dar cursos inclusive, o sea, se podría generar una carrera inclusive, ¿para qué? Para el tema de la pesca. Nosotros, yo creo que a veces la gente no conoce, yo tengo 61, no sé qué edad tienen algunos de ustedes, pero ¿ustedes se acuerdan cuando estaba SOIP y la ILPE? Yo creo que funcionaba hasta mejor que lo que es ahora la DINARA. Sinceramente les digo, había investigación, o sea, me parece que acá se ha perdido mucho lo que es eso que se habla generalmente que estamos de espalda al mar, pero
obviamente va a haber que cambiar eso, porque en el mundo se ha visto que regiones que están con el tema de la pesca se desarrollan. Cantabria, Galicia, ni que hablar, ¿no? Galicia es impresionante. Creo que en Galicia el otro día decían que hay 18.000 puestos de trabajo directos solamente en la parte donde están los puertos. O sea, ¿de qué Por estamos eso, hablando? mira, y hoy con Carlos yo tuve una charla antes y yo le decía un poco que, viste, que todo, vos dirás que no tiene, pero todo tiene que ver en este impuesto a los ricos que se hablaba. Bolazo. Que yo siempre le digo a todo el mundo, los ricos, no es rico MacPacto que tiene el castillo lleno de monedas de oro y se tira. O sea, en realidad son activos, empresas, cosas que están generando, o sea. Entonces, en una actividad, más en el Uruguay de hoy, que eso no se valora, hacer marketing diciendo, mira, mi actividad por cada dólar que yo genero, estoy generando puestos de trabajo, estoy generando trabajo para un soldador que me viene a soldar una chapa en el casco del barco que se me soltó, un buceador que me tiene que venir, no sé, a limpiar el casco, por decir algo, ¿viste? Hay 1000 actividades que se entran a mover alrededor de todo eso. El mantenimiento del barco cuando sale a dique, ¿no? Sí, todo, o sea, todo. O sea, hay gente que yo conozco gente que en puerto vendiendo insumos a los barcos tiene muy buen nivel de vida y eso también le debe vender a los barcos pesqueros. Pero que uno no lo entiende, Pablo, viendo a nivel mundial lo que es la pesca a nivel mundial, yo que he tenido la oportunidad de ir a España y uno ve que los tipos, por ejemplo, la anchoa envasada, que vos decís, ¿qué pavada? No, no es pavada. Los tipos exportan por cerca de 150 millones de dólares solamente anchoa. Yo quisiera saber, si vos agregás en pila de productos más, no sé cuántas empresas habrá hoy en día en Cantabria o en Galicia que se dediquen al pescado. Uno conoce las más comunes, ¿no? Albo, Cabo de Peñas, algunas marcas más. Pero digo, genera trabajo genuino continuamente. Y nosotros que tenemos una zona de pesca muy buena, que Carlos lo sabe mejor que yo, obviamente yo no soy pescador ni patrón de barco, pero te quiero decir, estamos desperdiciando nuestro recurso acuático porque lo viene a pescar otro. Si no lo pescamos nosotros, va a venir otro. Sí, a ver, eso es indudable, pero está. A veces hay gente que no lo quiere ver. Un estado Pero ausente, digo, ¿no? yo vuelvo al punto ese. A mí es que cuando vos defendés una actividad y querés vender una actividad, el valor agregado no es solo el grado de procesamiento que le das a tu producto, es todo lo que se genera alrededor, que es un ecosistema que muchas veces, ya te digo, por eso en el agro, no me acuerdo quién había hecho el estudio, ya te digo, habían dicho que era 6, que por cada dólar que genera el agro es un factor multiplicador por 6 en la economía. ¿Entendés? Y en la pesca sería bueno encontrar ese factor, pues siempre digo, te ayuda un poco a convencer a algún que otro político en la vuelta que te dé bola en algo. Lo pasa a los políticos viven de la nuestra, ese es el problema. Pero también en cierto momento, yo qué sé, el agua orada a la piedra. Si vos repetís una idea en determinado momento, las ideas. Y vos sabés que una cosa, Pablo, yo creo que la presión de la gente ha sido muy importante también. Carlos lo sabe mejor que nosotros. Las propias mujeres que han estado en esas plantas, que hoy están sin trabajo y sin poder llevar su plata a su vivienda y poder desarrollar su vida, eso creo que ha sido importante también. No es fácil tener a 2.000 personas que están esperando para poder trabajar y que le presionan al ministerio, que debe ser el ministerio, obviamente, lo debe tener clarísimo eso. Y yo creo que le ha pasado algo al sindicato del SUNMA. Yo creo que se han encontrado embretados y ya no saben cómo salir. Mira, a mí me gustó eso, ver gente reclamando, queremos trabajar y somos 2.000 personas. Exacto. Que no estamos pudiendo trabajar. Y eso fue un mensaje que a mí verlo, te digo, desde Estados Unidos, que estoy lejos, a mí me gustó verlo. Sí. Bueno, el tema es que este es el primer conflicto, al menos una de las cosas nuevas en el conflicto pesquero, es que no es empresarios contra sindicatos y demás, es los que queremos trabajar y delante tenemos a los que no quieren trabajar. Es decir, así se convirtió en eso. Entonces ya el tema de lucha de clase y demás, todo eso salió del discurso. Sí, aparte vos decís 10.000 pesos por día. ¿Qué trabajo te paga 10.000 pesos por día en Uruguay? La pesca es un trabajo muy duro, no para cualquiera, pero ¿quién gana 10.000 pesos por día en un trabajo en Uruguay? Pero es verdad, es verdad. ¿Quién no quiere? A ver, yo te pregunto algo. Todos sabemos que hay trabajo sacrificado, como el albañil, lo sabemos bien, invierno, verano, todo bárbaro. Pero son 10.000 pesos por día. Yo me pongo hasta un salvavidas y me largo si no tengo trabajo. Por algo está lo que se anotaron hoy. ¿Cuántos fueron? 3.000 ahí anotados. Y por algo es. La gente quiere trabajar. Y bueno, te arriesgás, sí, todas las actividades tienen un riesgo.
pero bueno, entre no tener nada y no llevar nada al plato de tu casa de comida, yo creo que la gente se la juega, ¿no? Sí, pero a ver, la actividad pesquera es una actividad que tiene riesgos, pero yo te digo que más riesgo tiene subirse a un auto y salir a la calle. Si uno hace un análisis eficaz, es decir, real de riesgo, ¿no? Es una actividad que es sacrificada, de hecho, en los distintos lugares donde hay compensaciones extra, como el tema de las jubilaciones bonificadas y eso, como en España, la bonificación no es por el riesgo de la actividad, es porque la persona está lejos de su familia, es por ser muchos expatriados y tal. Entonces, sí, es una actividad que tiene riesgo, pero no estamos en los barcos de los vikingos con los que cruzaron para América, ¿no? No. Es decir, son buques que tienen radio, que tienen equipos de distintos tipos, que son motor, es decir, son barcos que tienen las herramientas que se usan hoy en día de navegación, son barcos que muchísimas veces, sobre todo los barcos costeros, los barcos no salen cuando hay mal tiempo, Claro. porque no tiene sentido salir a capear, a gastar combustible y consumir comida, además arriesgar el buque y el personal para no trabajar. Entonces, están todos mirando el windy para ver cuándo va a haber mal tiempo, 3, 4 días antes, y se decide que no se sale. Es decir, entonces los riesgos están gestionados porque vivimos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XVIII. Y ta, ¿no? A veces se construyen mitos y cosas, insisto, es un trabajo sacrificado, hay que tener ganas, hay que estar decidido, pero es un trabajo que tiene muchísimas oportunidades para personas que tienen generalmente baja calificación y puedes hacer una vida subiéndote con un bolso y sin nada, porque además es un lugar donde tienes techo y comida y lo que vas cobrando va para el bolsillo, más los filetes de pescado que te llevas, que Claro. son parte de la compensación. Y todo lo demás, ¿no? Una Además, un pregunta, lugar, si eres un... una Sí, pregunta, Carlos. Con esto que publicitaron y publicaron, ¿han tenido alguna señal de parte del gobierno? ¿Han visto algo o han recibido alguna, no sé, mensaje de que, bueno, esto cómo es, cómo se va a trabajar con este sistema? eh, yo generalmente no hablo directamente con el gobierno, son los presidentes de las cámaras los que tienen más acceso a las autoridades, sí, converso con algunos y demás, pero no. Hasta ahora no hay demasiados comentarios después de esta medida, ¿no? Más allá de las declaraciones públicas de Castillo, ha habido algún comentario. No puedo hablar mucho, Mario, Está bien, te pero, entiendo. pero yo soy optimista. Vamos a dejarlo por ahí. Soy optimista con respecto a lo que se viene. Y lo que les comentaba antes es que un marinero, una persona que sube como grumete, que gana media parte como aprendiz, si es un poquito vivo y tiene ganas, se pone a estudiar un poco, demuestra sus capacidades y se hace contramaestre y gana ya bastante más que el primero se hace marinero. Después se hace contramaestre y gana ya bastante más. Y si quiere hacer su carrera acá, se hace patrón y gana muchísimo más. Entonces es un lugar donde ya se arranca con un buen ingreso y se puede ascender bien hasta tener un muy buen pasar. Insisto, estás lejos de tu familia, tienes estos barcos que van 7 días, hay otros que se van 40 días, hay otros que se van 60 o más, los que se van a la Antártida a pescar, pero tiene recompensas importantes. Cuando una empresa se organiza con un esquema de relevo eficaz, que todo eso se puede hacer cuando no estás funcionando en una guerra permanente con un sindicato, la gente puede pasar bastante tiempo en su casa, igual ganar plata, es decir, hay mucho para hacer. Es un sector muy lindo. Yo les he contado varias veces que tengo historias de vida muy interesantes en Argentina y acá mismo de personas a las que la pesca le cambió la vida, ¿no? Entonces está todo ahí por hacer. Sí, sí, sí. A mí, ya te digo, este conflicto de la pesca nunca se había visibilizado tanto como ahora. Y yo creo que es también por la situación del Uruguay cuando se habla de traer inversiones y traer al inversor. Estas son malas señales para el inversor. Y creo que los sindicatos no han dimensionado en ese tipo de cosas. Hoy, cuando vos tenés un PBI que no te alcanza muchas veces para pagar parte de lo que vos debés, porque todos los años tomamos deuda, y vos tenés que tener un crecimiento por encima del 4,5% anual para poder pagar las deudas y crecer un poco, imagínate lo que es esto, que vos veas un conflicto que ya te ha hecho perder 60 millones de dólares, que posiblemente pierdas mercados, que la gente se termine cansando y se lleve los barcos para Argentina a pescar, es un golpe muy duro para el gobierno porque para los inversores internacionales, que pueden decir, pero ¿a qué voy a ir a Uruguay si no se respeta un convenio? Mañana me cambian las leyes de juego
y marcho al despiedo. ¿Para qué voy a invertir? Ese es el problema grande que yo veo, es ese efecto en el exterior del Uruguay, que la gente empieza a ver, que el empresario va a empezar a ver, o el inversor va a decir, no, en Uruguay no puesto. Nos está pasando ahora con el puerto con el tema de las cargas paraguayas. No es lo mismo, es otro tema, pero están cargando en Rosario y en otros puertos porque al puerto de Montevideo no vienen, por los paros, porque es más caro, porque tenés que esperar, porque a veces te trancan. O sea, estamos en un problema muy grande. Yo creo que las autoridades no han visto esto, no han dimensionado lo que es para el país la visión que se tiene afuera cuando un país empieza a trancarse. No, ustedes podrán ver en la versión taquigráfica de la última comparecencia que tuvieron las cámaras en la Comisión de Relaciones Laborales, de Legislación Laboral en diputado, que habló el abogado de una empresa extranjera y él le decía a mí, que además son empresas que tienen los barcos de altura, que ni siquiera están involucrados en el conflicto. Y decía a mí, cuando mi inversor me pregunta por qué estoy parado, yo no tengo que decirle. Tengo un convenio vigente, tengo todo al día, no tengo ningún reclamo. ¿Y por qué estoy parado? Y el abogado dice, yo no tengo nada que decirle al hombre. Y estamos hablando de empresas que manejan miles de millones de dólares, que tendrían que haber invertido en Uruguay muchísimo más de lo que han invertido hasta hoy, porque tienen inversiones similares en Argentina, y ya en Argentina se han multiplicado por 4 y en Uruguay están encogidos, sin crecer, y las razones son el entorno, que no ofrece las garantías para seguir creciendo, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Esto se está viendo en el mundo entero. Ha habido declaraciones de distintos países de América. Yo he tenido comentarios desde Japón, desde España. Hemos salido en diarios, salimos en el Faro de Vigo, en Galicia, y lamentablemente la imagen que va dejando esto es bastante fea, ¿no? Más allá de eso, nosotros, ya te digo, tomando el toro por las guampas, o yendo al mar, poniéndole la prueba a la situación, lo que hemos decidido las empresas es tomar esto en nuestras manos, ¿no? Y no seguir dependiendo de que el gobierno y el sindicato decidan qué es lo que quieren hacer. Así que me parece que es un poco lo que iremos haciendo los distintos actores en la medida que veamos que los otros no asumen ese rol, ¿no? Sí, sí, Carlos, la verdad que tenés toda la razón. El otro día cuando se hablaba eso de los mensajes al exterior, es cuando se empieza a ver de que el Uruguay, bueno, no sé, deja pasar las oportunidades. Nosotros lo hemos hablado muchas veces contigo cuando hemos hablado, cuando tú has hablado acá en Rocha con González y no ha entendido que no es el tripulante extra, es mucho más que eso, es un problema más serio, es un problema estructural que tiene el Uruguay. Acá está Fernando Marguerí, que muchas veces lo he leído y yo coincido mucho con él cuando dice que los políticos no ven la realidad, y yo pienso lo mismo, no ven la realidad. El político hoy en día no ve lo que está pasando. Creo que esa torre de cristal, que es el Palacio Legislativo, muchas veces le saca visión de la realidad de lo que es el interior. Por ejemplo, yo vivo, tú sabes bien que vivo en Rocha, que me movilizo por mi cargo, y bueno, y veo la realidad de la gente. Y acá qué bien que vendría el puerto de La Paloma como un puerto de punta de lanza, para competir con los puertos brasileños, obviamente, ¿no? Que tenemos la pesca muy cerca al lado brasilero, donde está el alambrado, y 2 por 3 se nos mete algún pesquero brasilero y lo andamos correteando con lo que podemos, ¿no? Pues no tenemos ni patrullera. Pero es muy problemática la cosa, porque hoy en día el mundo está muy convulsionado y hay que apostar a tratar de sacar lo mejor de cada país para mejorar. Y yo creo que en un país que tiene problemas de crecimiento, yo creo que la pesca es una actividad que sería de punta de lanza también. Yo te puedo agregar Mira, un comentario de lo que vos decís de los políticos, que eso es algo que yo lo vengo viendo, es cortito y te lo dejo. Nosotros los seres humanos respondemos a estímulos. Los políticos viven aislados porque no existe un sistema de normas que los obligue cada tanto tiempo a bajar a la arena y a sufrir como ciudadanos de a pie las medidas que ellos votan. Ellos se reeligen, después tienen subsidio, entonces como que viven en un mundo paralelo. Por eso en muchos países se habla de limitar las reelecciones y en determinado momento prohibir que una persona, para forzarlos a bajar a la tierra y vivir como ciudadanos de pie lo que ellos votan y ver los efectos reales, sería mucho mejor. Solo Bueno, eso. Pablo, te digo una cosa, hay 70 países del mundo que tienen una sola cámara. Nosotros acá tenemos 2. ¿Por qué no eliminamos el Senado?
No seas No, malo. pero el tema no va por ahí. Mira, hay un libro que si lo buscan lo encuentran ahí que se llama, que se publicó en el año 96 con la reforma constitucional, que se llama La Reforma Constitucional Revolución o Parche. Lo escribió Juan Carlos Blanco, que fue exministro de Bordaberry en la dictadura. Y el tipo te explica un sistema electoral propuesto y por qué él cree que la reelección es negativa. El gran problema en Uruguay es la reelección. Que un tipo te diga, con todo el respeto a un político, yo hace 30 años me dedico a la política y al servicio, para mí el tipo está desconectado de la realidad, ¿entendés? Si vos viviste 30 años como diputado, senador o congresista, lo que sea, este es un universo paralelo. Y tenemos varios de esos, ¿eh? Ah, pero digo, de todos los partidos, mirá que no va Sí, contra sí. nadie, porque No, vos yo perdés la tampoco. realidad. Yo Tus querría. estímulos, tus estímulos del día a día son diferentes de ¿Cómo los se que hace una para hablar? persona. ¿Eh? ¿Cómo se hace para hablar acá? Ahí ya estás hablando, Fernando. Vos estás Bueno, pero hablando. no quiero interrumpir al señor. No, hablen nomás, yo solo no quería pasar este aviso nada más. Buenas noches, Fernando, un gusto tenerte por aquí. Hola, bueno, no, la verdad que pasé a saludar. Dijo la calle, pasé a saludar. No, no, yo no, del tema de la pesca no tengo, no lo conozco en profundidad, pero sí, lo que puedo decir es que problemas en la pesca hubo siempre. Las empresas extranjeras más básicamente se fueron, las que había, cuando en 2007 el gobierno de Tabaré Vázquez prohíbe la pesca de variedades exóticas, como el calamar, alguna otra cosa, se van y además los obligan, un acuerdo con el sindicato, los obliga a contar el 90% de personal uruguayo. Antes era 50% de extranjeros más un capitán. La calle Vázquez, para proteger o para quedar bien con el sindicato o para terminar una huelga. Vázquez ganaba todas las huelgas en ese periodo, otorgándole al sindicato lo que querían. Y bueno, esas cosas se pagan, ¿no? Pero tampoco es solamente una carga tributaria altísima. Bueno, los problemas del país, el país es caro, el combustible es caro, todo es caro en Uruguay, no solo el problema lo tiene la pesca, y es caro porque gastamos 20.000 millones de dólares por año para servicios que son lamentables. En términos generales, algunos mejoraron. Los que están en competencia mejoraron. El otro día estuve en Antel con un tema de la telefonía móvil y me atendieron fabulosamente bien. Pero los monopólicos son un desastre y carísimos. Entonces, la pesca tiene los problemas que tienen todos, más los problemas que los gobiernos le otorgaron beneficios a los sindicatos. Y alguien dijo, dejamos pasar las oportunidades. No, no las dejamos pasar, las bombardeamos las oportunidades. Las echamos a las oportunidades. Hace poco tiempo estaba una industrial, una exportadora china, queriendo sacar unos caracoles para exportar a China, que parece que la plataforma marítima está repleta, no me acuerdo cómo se llaman los caracoles. Y estuvo, creo que se firmó el protocolo en China, en la calle, y había un funcionario en la Dinara que le trancaba todo. Creo que nunca salió. Toneladas de caracoles en la plataforma ahí atrás de la isla Gorriti. Los funcionarios y de todos los gobiernos, ese era un funcionario blanco, y trancaba todo, y tenía todo parado. La política, el sindicato y las. Sí, lo que tú dices del caracol, Fernando, acá en Rocha La Paloma es impresionante. El caracol negro ese es impresionante lo que hay. Buenas noches. Bueno, yo quería, si me permiten, introducir un concepto estratégico, para mí muy importante, que va en la línea de que, primero, yo defino nuestro mar territorial como la pradera azul. Y en ese concepto también quiero agregar que el Uruguay, en mi opinión, es un estado fallido en el mar.
y no tiene capacidad de control, no tiene capacidad de solucionar conflictos, no tiene capacidad de, de abaratar costos del Estado. Y bueno, y podemos entrar en muchos más detalles, pero bueno, yo creo que habría que empezar a transmitirle al político ese concepto. Uruguay es un Estado fallido en el mar. Y se lo discuta cualquiera, o sea, uno cuando define un Estado fallido hay un montón de temas. Así como Haití es un Estado fallido, porque las instituciones no hacen lo que deben hacer, y tiene todo el mundo en el caos y en la miseria. Bueno, hay que empezar a meter en la cabeza del político, que peca muchas veces de ignorante, porque no es hombre de mar y porque no conoce la actividad. Entonces hay que empezar a plantearle ese concepto estratégico. Uruguay es un Estado fallido en el mar. ¿Alguno más que quiera hacer alguna pregunta o que quiera pedir el micrófono? Te envié por las dudas, Fernando, porque no sé, parece como que te hubieras caído cuando estabas hablando y estabas exponiendo. No sé si querés volver a hablar. No, solo comentar que comparto con Alfredo, buenas noches Alfredo, que nosotros en materia del ejercicio de la soberanía y el manejo desde el Estado del mar estamos lejísimos de lo que debemos estar, ¿no? Y solo a mí me alcanza para, comparando con mi experiencia habiendo dirigido empresa pesquera en Argentina, ver el rol de las distintas instituciones en el ejercicio de esa autoridad, si estoy hablando desde el Estado, ¿no? El ejercicio de esa autoridad, el marco normativo, el marco institucional, ver las diferencias que tenemos entre Uruguay y Argentina. Yo he comentado muchas veces que acá si un patrón de barco mío se mete en una zona de pesca que no corresponde, primero el que me avisa no es la prefectura, que es la policía del mar, me avisa Dinara. A mí, en Argentina me avisaba la prefectura, acá el capitán que entra no recibe ninguna sanción, yo como empresa de hecho le tengo que pagar el pescado que pescó en el lugar que no tenía que haber estado y además me llega una jugosa multa de unas cuantas UR de Dinara por mi responsabilidad como permisiario y el responsable directo de haberse metido no tiene ninguna sanción. En Argentina, que está solo acá cruzando el charco, esa persona es sumariada, lo multan y además le levantan el título entre las sanciones posibles, que yo por lo menos he sido testigo de alguna, la suspensión del título por 6 meses o un año. Entonces, hay consecuencias, hay un ejercicio de la autoridad en el mar que acá en Uruguay lamentablemente estamos lejos, ¿no? Estamos lejos desde la norma, estamos lejos desde el diseño institucional y desde el ejercicio de la autoridad, ¿no? Y ahí arrancan los problemas. Nosotros no solo no tenemos flota pesquera, tenemos una flota pesquera decadente, no tenemos marina mercante. Es decir, nuestro problema va mucho más allá con la pesca, y ahí me voy con Alfredo, de que nuestro problema es con el mar, está más en la base todavía, ¿no? De que solo la pesca. Creo que Diana quiere hablar ahí. Diana, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Quería hacer una pregunta porque yo recién entré y capaz que ya lo hablaron, pero quería saber si del tema de concurso, de llamado a marineros por 10.000 pesos al día, ¿qué pasó? Porque sabía que los sindicatos están de punta. ¿Lo hablaron eso? A ver, Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, siempre un Bien, gusto. ¿cómo andás? Todo fantástico, divertido como siempre, entretenido. No Sí. da tiempo para aburrirse. A ver, el llamado, yo les contaba acá la primicia de que hace un rato llegamos a los 3.000 postulantes. Y bueno, el sindicato lo que tenga para decir a nosotros, la verdad que no nos interesa demasiado. Al menos con esta autoridad sindical que ha demostrado no tener validez como interlocutor, ellos harán lo que tengan que hacer. Ellos están todavía discutiendo que si un tripulante en el barco, otro, O sea, nosotros perdón, o sea que sí, gana gente con ganas de trabajar ahí de sobra. hay de sobra. Yo Y quiero hacer otra una cosa, aclaración.
Otra cosa, ¿Cómo? perdón, Sí. que te corte antes, después sigue hablando. Y decime, si contratan los marineros que precisen para salir a pescar ahora, ¿el sindicato los va a dejar entrar subir a los barcos? A ver, antes de responderte eso, te quiero comentar algo. El tema de los 10.000 pesos por día es una referencia, es decir, a partir de lo que en promedio gana un marinero en zafra. Entonces, los ingresos de un marinero están, por eso dice, el comunicado dice que en invierno en zafra se ganan alrededor de 10.000 pesos por día. Fuera de zafra, esa cifra ronda los 5.000, 4.000, 5.000 pesos. Entonces, digo para decirlo porque no es que va a ganar 10.000 pesos fijo, ¿no? Se gana, en la pesca se gana la parte, que es una proporción de la captura del buque. Quiero dejar eso claro para evitar, viste, malos entendidos. Después, con respecto al sindicato y lo que vaya a hacer, nosotros estamos armando un mecanismo para garantizar la seguridad de las personas que vengan a trabajar, ¿no? Es decir, hay un proceso, ya tenemos un grupo importante de personas que han solicitado trabajar, que tienen libreta, que ya son marineros, pero hay que hacer un proceso de clasificación y demás, ¿no? Y lo mismo con el personal, que es mucho más que no tiene libreta, que también hay que hacer un proceso de selección y tal, y después hacer una capacitación para poder abordar, pues no es llegar y subir, como incluso escuché a alguien del sindicato, no va a subir con la cédula nada más. Eso no lo vamos a hacer, ese sería una irresponsabilidad. Entonces, con respecto al tema de seguridad y la posición del sindicato, nosotros estamos armando un esquema para que la gente suba seguramente, es decir, un esquema con el Estado, porque tiene que cumplir su responsabilidad de garantizar la seguridad dentro del puerto, y también privado, ¿no? Entonces, en eso andamos también trabajando. Bien de bien, y que también tienen que cuidar los barcos, que no le falten partes, no te desarmen el barco antes que puedan salir a pescar, ¿no? Bueno, entre las distintas cosas que tiene que acabar de asumir la Administración Nacional de Puertos es el tema de la seguridad en cuanto al acceso. Nosotros en el periodo pasado tuvimos unas muy fuertes discusiones con la Administración Nacional de Puertos que llegaron a intimaciones con escribano y demás respecto al famoso contenedor que había dentro del puerto, que ahora que se sacó y se lo devolvieron ahora y lo pusieron al lado de la puerta del puerto de Capurro, y que antiguamente el sindicato simplemente pasaba un nombre y gestionaba directamente permisos de ingreso, y tenía más de 800 permisos de personas que entraban constantemente al puerto, lo cual es una violación directa al PIP, que es el código internacional que establece la seguridad dentro de las instalaciones portuarias y los buques. Entonces, bueno, ahí la ANP y con su herramienta con la policía del puerto, que es la prefectura, tendrán que garantizar tanto la seguridad de los buques como de las personas, ¿no? ¿Qué tal? Yo tenía una duda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Porque entré a ver de qué trataba la solicitud, estuve leyendo medio que superficialmente el contrato. ¿Puede ser que se habla o se establezca más o menos unos $7 la hora? Esas son para las tareas que son no específicas. Eso es, por ejemplo, si tienes que hacer un trabajo en el muelle de arreglar, arreglar una red o medir cable o algo de eso, cobras ese monto. Es decir, por Ah, ahí va. actividades que no están directamente asociadas a la captura. Y además hay una cláusula que establece actividades de ese tipo arriba del barco. Por ejemplo, si tienes que arreglar más del 20% de una red, ya no se considera una reparación, sino una cosa mayor que te está alejando de lo que es la actividad pesquera, y bueno, esas horas se pagan aparte. Entonces, cuando entra el capitán te dice, bueno, pásame las horas. Entonces te dice cada marinero si hizo horas o no hizo, de qué actividad que no estaba directamente asociada y por tanto contemplada en la parte, ¿no? O sea, la idea es hacer contratos directamente con el marinero, digamos, o sea, bipartitos, esa sería la idea. Claro, es decir, se va a hacer contratos con las barcadas y bueno, tiene que ser firmado debido a que suben y bajan y demás, tiene que ser firmado por cada trabajador. Igual se mantuvo íntegramente el texto, salvo se sacó las cosas asociadas al sindicato, se mantuvo la redacción del convenio 2024, que es un convenio con remuneraciones muy altas, ¿no? Como habíamos hablado, que tuvo un aumento de 18% en dólares con respecto al convenio 2021. Así que básicamente es el mismo convenio, no nos movimos un milímetro de ahí.
No, y aparte hay una cosa, Carlos, que al gobierno lo embreta por el tema de que el cumplimiento del artículo 36 de la Constitución de la República, que es el derecho al trabajo. O sea, acá hay un gremio que decidía quién subía y quién no, y quién trabajaba y quién no. Yo creo que eso se tiene que terminar. El tema es que, ya te digo, acá va a haber que hacer una reconstrucción del Uruguay prácticamente, porque hay cosas que están mal, hay cosas que vienen mal, Bueno, pero y Aníbal, parece que ahí hay un problema nadie las mayor. toca. Hay un problema mayor que es cuando el mismo gobierno y más que nada la cabeza del Ministerio de Trabajo y el subsecretario, siendo un grado 5 en Derecho Laboral, te dice que en este momento no hay ningún convenio que Uruguay haya ratificado y que la OIT tampoco plantea que no existe la posibilidad de no afiliarse. O sea, Juan Castillo dijo, como mencionó hoy Carlos en la comisión, que en el caso de la pesca no existe ninguna normativa que prohíba la afiliación obligatoria, cuando es totalmente lo contrario. Y su Claro, subsecretario lo sí. siguió, o sea, le da la mano y todavía menciona que es así y que la OIT se ha posicionado y ha fallado a favor, cuando hoy mismo lo mencionaba Carlos, tenemos innumerable convenio como es el 198 y más todavía, de que mismo, no solo la OIT, sino yendo más allá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, el derecho a afiliarse integra la afiliación y el derecho a la no afiliación. O sea que venir a decir, Claro. venir a plantear de que se puede obligar a todos los funcionarios a estar afiliados, si no, yo no te permito entrar a un barco, no existe. Ahí habría que No, no, traer a pero la policía y sacarlos. claro, Obviamente, pero sé aparte que hay no una está cosa, fácil, no es tan fácil No, porque no, ellos quieren comandar la claro. batuta. Pero aparte hay una cosa, no hay nada que esté por superior a la Constitución de la República de un país. O sea, la Constitución es la carta magna que tenemos y nos regula como país. Entonces, es como pasa con los gobiernos departamentales. Una ley nacional está por encima de las leyes departamentales o los decretos departamentales. Entonces, digo, acá lo que pasa es que ha habido un abuso de todo lo que es parece cosas instauradas que se hacen por prácticamente a prepo, y que bueno, en algún momento es como yo decía el otro día, y me parece que está bien lo que hizo la gente. La gente empezó a protestar, las mujeres de planta empezaron a protestar, y eso no lo puedes detener, porque estás hablando de que estás sacando el pan a la gente, le estás sacando la comida del plato de la familia. O sea, acá va más allá de un conflicto de un sindicato o el tema empresarial. Es un tema ya que va por el lado de la humanidad. Hay gente que hoy no está pudiendo llevar su dinero a su casa, como decía Carlos. ¿Cuántas familias están dependiendo del trabajo en las plantas? ¿600, 700? No sé. Imagínense en esa gente. A ver, sí, como bien decía Polo, aquí hay un tema de violación flagrante de la Constitución respecto a la libertad de trabajo y después también a los compromisos asumidos con la OIT, ¿no? Es decir, de hecho, hay varios pronunciamientos firmes del Comité de Libertad Sindical en contra de casos de filiación forzosa en Argentina, en Colombia, en México. Es decir, esto es algo que está registrado y a mí, la verdad, me impactó bastante ver que desde las máximas autoridades, especialmente, como bien decía Apolo, de personas con un ranking muy alto dentro de la universidad, en este sentido, pronunciarse en esta dirección, ¿no? Es un tema grave. Ha habido, de hecho, en Uruguay también pronunciamiento de la Inspección General del Trabajo en gobiernos anteriores. Yo he subido algún fragmento diciendo que eso, es decir, fundamentando que la restricción del derecho a la libertad sindical positiva y negativa está mal, ¿no? Y ha recomendado, de hecho, a los trabajadores, bueno, ir a la justicia. Lamentablemente, no sé si capaz ahora el proyecto de Silva le dé las herramientas a la inspección de multar o de sancionar directamente, ¿no? Y como hace con las empresas, y no mandar a la persona, sí, está todo bien, tiene razón, pero marche preso, que es lo que ha pasado hasta el momento, ¿no? Después quería responder ahí, porque en los comentarios vi que todo está perdido. Mateo estaba consultando por los cursos de UTU. Sí, hasta el momento, lo que está establecido hoy en día es que para poder embarcar como grumete se necesita un curso de 6 semanas en UTU. También hay un privado que lo hace en 9 días, pero en UTU son 6 semanas y se da pocas veces al año. Y bueno, y muchas personas incluso de hecho salen de ese curso y se embarcan y después le da mareo subirse un barco. Entonces, nosotros en lo que hemos estado trabajando ya desde hace un tiempo es en poner los bueyes delante y la carreta detrás. Es decir, la persona que pueda embarcar con una formación básica en seguridad, con una inducción,
y que pueda subir al barco. Antiguamente se subía a sola solicitud de la empresa, es decir, se hacía una carta en que uno decía, bueno, esta persona va a embarcar como grumete conmigo, y la persona iba al barco, se le hacía la inducción que hacía el patrón, como se hace en cualquier empresa, y salía. Nosotros lo que estamos pidiendo, o en lo que estamos trabajando, es en generar una capacitación mucho más breve, que implique básicamente los temas de seguridad, y que eso, digamos, permite el acceso de muchas más personas al sector, que hoy se ha levantado. Ese curso de UTU de 6 semanas es una barrera, yo no quiero decir deliberada, pero es una barrera gigantesca para que nuevas personas ingresen al sector. Después, si el gobierno respaldó esta búsqueda de personal estando en conflicto, no, específicamente esto no. El gobierno lo que nos ha manifestado es su fuerte interés en hacer cambios profundos para que el sector pesquero despegue y avance, pero esto es una decisión exclusiva de las empresas, y de hecho anoche salió un post aclarándolo por si alguien entendió que esto era algo que estábamos de acuerdo con el gobierno. No, no es así. Esto es totalmente iniciativa de las empresas. Sí, el gobierno ha manifestado desde su más alta dirección que quiere que la pesca despliegue su potencial, entre otras cosas porque sabemos que el país está en una situación compleja de crecimiento que no viene de ahora y demás, y que necesitamos, si tenemos un sector que liberando se puede generar miles de empleos en el cortísimo plazo, ya con la capacidad instalada que tiene, y bueno, hay que potenciarlo, ¿no? Entonces, espero haberte respondido ahí, Mateo. Si alguno de los oyentes quiere hacer una consulta, puede pedir micrófono y consulta. Sí, muchachos, a mí me quedan 10 minutos porque tengo que estar en otro Dale lugar. tranquilo, Carlos, dale Si alguien tranquilo. no, pero quedo. Si alguien tiene otra pregunta, respondo una más y me bajo y le pido disculpas. El tema es que estoy a full, tengo que entrar en otra reunión. Cero problema, totalmente entendible. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tranquilo, Carlos, nomás, porque aparte es sábado, así que muchas gracias por haber venido y bueno, tomarte el tiempo. Gracias, Carlos, como siempre. No, estimado, muchísimas gracias a ustedes. Vamos arriba. Hace muy poco tiempo la pesca no era un tema en Uruguay, y hoy lo estamos discutiendo a calzón quitado, y tenemos miles de personas interesadas sabiendo lo que es un barco, sabiendo qué es lo que se pesca y qué no. Vamos a seguir, le vamos a dar máquina a fondo. Hay un montón de retos, hay un montón de cosas para hacer, pero me da la impresión de que vamos aderezando el barco y que poquito a poquito vamos a marcar el rumbo, y los cambios que se están dando en la pesca hoy están marcando el camino no solo para este sector que está en una crisis tan profunda, sino para muchísimas cosas en el Uruguay, en el rol que tenemos que desempeñar los empresarios, en el rol que tiene que desempeñar la opinión pública, en ser el principal receptor de información del empresariado, que yo siempre he dicho que nos falta muchísimo en comunicar qué es lo que hacemos en el día a día, y en cómo se tienen que diseñar las relaciones laborales, que es claro, estamos con un montón de conflictos en simultáneo, y un país no puede vivir en esa situación constantemente. Entonces, quizás la pesca esté marcando el camino para que el Uruguay reflexione sobre los cambios profundos que tiene que hacer para que este bendito país alguna vez empiece a crecer a un 4 o 5% anual, y podemos sacar de la pobreza a todas las personas que están pasando mal, y que la clase media deje de estar asfixiada, y que todo eso, los 62.000 millones de dólares que tienen los uruguayos por el mundo, nadie se los quiera sacar, sino que ellos gustosos vengan a invertirlos acá. Yo siempre recuerdo esa película de Kevin Costner, que hace un campo de béisbol en su casa, en el campo de maíz, que le decía, si lo construyes, él vendrá. If you build it, he will come. Si nosotros construimos un país que sea amigable con las personas para vivir, amigable con las inversiones van a venir, y tendrá que ser, yo digo la pesca porque es donde estoy, pero el país en general es un país que tiene todo el potencial del mundo. Muchísimas gracias, quedo a las órdenes por cualquier cosa, y vamos arriba a la pesca. Muchas gracias, esta reflexión. Gracias a ti, Carlos. Chao.